Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel,
cantaré de la bondad de Dios. Hola, ¿qué tal? Tú puedes recibir el asombroso regalo de Dios. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos. Invita a alguien que está en casa en este momento contigo para que te acompañe un momento y siga esta transmisión y lleguemos a las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocer la maravillosa experiencia del amor de Dios. Así es, tú puedes recibir el asombroso regalo de Dios. Estamos llegando al cierre de este año y sabemos que se aproximan momentos especiales para convivir en familia, Navidad y fin de año. Y tradicionalmente así acostumbramos a hacerlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, aunque estamos acostumbrados a escuchar y lo hemos oído por mucho tiempo acerca de la Navidad, es interesante cuando vamos a lo que está escrito en la Biblia y encontramos en esta narrativa cómo Dios da a conocer y nos lleva a descubrir el asombroso regalo que tiene para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Acompáñame entonces y mira lo que nos dice ahí primeramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 18. Si tienes una Biblia ahí en casa, tómala conmigo y acompáñame. Mateo capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es, aquí en la escritura encontramos, nos dice los detalles acerca de la venida del Señor Jesús. Y observa cómo nos dice la palabra y nos está diciendo que María estaba por casarse con José, era su prometido, por eso dice que antes que se juntasen ella estaba desposada, lo cual en la tradición judía quería decir que estaba prometida en matrimonio con José, cuando dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hemos oído esto a lo largo de nuestra vida posiblemente, y sin embargo es tan importante entender el significado de esto. Observa que nos está diciendo que en realidad María estaba en una situación verdaderamente difícil, porque se ve aquí como José dice que iba a abandonarla, porque en este caso de alguna manera él se había enterado y de alguna manera ahí en Nazaret, donde ellos vivían, al parecer había ya comentarios acerca de que ella estaba embarazada. Se ve que no había contacto entre esta pareja que iba a casarse, porque hubiera sido muy sencillo que María hubiera hablado con José, su prometido, y le hubiera explicado lo que estaba sucediendo,
la visitación que había tenido de parte de Dios y cómo ella estaba embarazada del Espíritu Santo. Nosotros estamos familiarizados con esto, pero la verdad es que esto es una locura. Es una locura pensar que una mujer virgen, como dice la palabra, y cuando la Biblia se refiere a una virgen, se refiere a una mujer que no se había casado y por tanto no había tenido trato sexual. Así que en este caso se trataba de una concepción sobrenatural. Dice la palabra que esto ocurrió para dar cumplimiento a una antigua profecía, a antiguas profecías, tanto en Miqueas como en el libro de Isaías. Siglos atrás el Señor había anunciado que vendría a manifestar al mundo a un rey que gobernaría sobre Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Sería el Mesías que les había prometido, de la palabra ungido o Cristo en griego ungido, que se refiere a un rey que estaba prometido que vendría a reinar. Esto nos habla de un cumplimiento de lo que ocurrió en la creación cuando el hombre se separó de Dios y Dios tuvo que, vino Dios a confrontar al hombre que se había separado de Dios, había desobedecido la instrucción que Dios le había dado en ese huerto acerca del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les había advertido que no comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en ese caso morirían. Y la palabra muerte en la Biblia se refiere a una separación. Así que sabemos que el hombre, finalmente la mujer fue engañada por esa serpiente que entró en el huerto. La serpiente puso en duda lo que Dios les había dicho. La mujer oyó la voz de esa serpiente y puso esa voz por encima de lo que Dios les había ordenado. Era el único mandamiento que tenían en ese huerto para mantener una relación con Dios. Dios es un Dios de amor genuino y verdadero y Él desea una relación con el hombre. El hombre fue creado, como dice Génesis 1, 26, 27, a su imagen y a su semejanza para gobernar, para sojuzgar sobre la creación. El hombre tenía un llamado a gobernar de parte de Dios sobre la creación y por eso había sido creado a su imagen y semejanza. Así que cuando el hombre finalmente, oyendo la voz de la serpiente, obedeció esa voz, quebró la relación que tenía con Dios, se separó y esto lo corrompió y entonces vino la sentencia de Dios por causa de lo que el hombre había hecho. Y dice la palabra que finalmente cuando Dios, por lo que Eva le dijo, que había sido engañada por esa serpiente o que había escuchado la voz de esa serpiente, el Señor le habló a la serpiente como nos lo dice ahí Génesis en el capítulo 3. Génesis en el capítulo 3 y nos dice ahí cómo le habló a la serpiente en el verso 14. Y dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice en el verso 15, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos aquí algo asombroso y es como Dios de esta manera nos da a conocer desde el principio de la creación un plan de redención y de salvación para la humanidad, porque le dijo a la serpiente que esa mujer a la que había engañado y había hecho que esa mujer le diera de comer de ese fruto de la ciencia del bien y del mal a su marido, de esa mujer el Señor le dijo a la serpiente, anunció, profetizó y prometió que pondría enemistad. La serpiente que había enemistado al hombre con Dios, Dios declaró que de esa mujer con la cual había sido engañada y se había dado inicio a una enemistad, Dios haría que esa mujer finalmente acabara enemistada con la serpiente que le engañó y le anunció que de la descendencia, de la simiente de la mujer, dice que estaría en contra de la serpiente y que le heriría a su descendiente en la cabeza. Así que el Señor ya estaba anunciando y prometiendo que vendría de la descendencia de Adán y Eva, vendría un hombre, hablando de esa manera de Jesús, del Hijo de Dios, que tomaría forma de hombre, forma humana,
Él sería esa simiente, el Señor Jesús prometida, que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. La cabeza en la Biblia representa autoridad, dominio y poder. Así que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo hizo que se cumpliera esta primera profecía, este primer anuncio que Dios hizo desde el comienzo de la creación, hace milenios atrás. Y dice que aunque tú le herirás en el calcañar, esto nos habla del sacrificio de Jesús, de lo terrible del sacrificio de Jesús, como en esa cruz Él padeció tanto y de una manera espantosa por amor a nosotros. Y así vemos a lo largo de la Biblia toda una línea mesiánica, una línea de descendencia para que finalmente viniera Jesús al mundo para salvarnos, muriendo en esa cruz, para que fuésemos perdonados de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestras maldades. Así que, bien, podemos ver entonces cómo el Señor tenía ese plan maravilloso y este era el sueño de Dios que consistiría finalmente en recuperar lo que se había perdido. Jesús lo declaró así, que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Este era el sueño de Dios, ser uno con el hombre, unirse con el hombre, porque en el comienzo, en la creación, Dios tenía una relación con el hombre, pero la naturaleza del hombre aún era de una criatura, que era la imagen y semejanza. Pero finalmente, a través de Jesús, el hombre vino a tener la oportunidad de recibir un asombroso regalo y es la vida de Dios mismo. Por eso en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que cree en Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el plan de Dios y el sueño de Dios es que finalmente el hombre que se había separado, que estaba destinado a la muerte y a una separación eterna de Dios, finalmente sería uno con Dios al tener la vida misma de Dios y la naturaleza de Dios para estar con Dios por toda la eternidad. Así que qué impresionante, esto lo vemos a lo largo de la Biblia y vemos cómo la familia resulta tener una importancia trascendental a lo largo de la Biblia para manifestar este propósito y estos planes de Dios de traer salvación al mundo y finalmente Dios tener una gran familia, porque Dios es un Dios de familia, Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de honor. Dice Génesis 1:26 que Dios declaró, hagamos al hombre, y está en plural, hagamos, o sea, no solo era uno, sino tres personas en un solo Dios, como una familia, poniéndose en acuerdo y diciendo, hagamos al hombre. Así que aquí nos está hablando de la naturaleza de Dios y de cómo Él deseaba manifestarse, reproducir su propia vida en el hombre que se había separado y que estaba muerto en sus pecados y delitos, como nos lo declara también la palabra. Así que esto lo vemos a lo largo de la Biblia, cómo Dios a través de un hombre que él llamó y de su familia, Dios hizo que viniera una línea a través de los siglos de descendencia, una simiente, una descendencia a través de familia, de familias que Dios estaba escogiendo y que Dios llamaría para que a través de ellos finalmente se fuera manifestado al mundo y a Israel este Mesías prometido, el Hijo de Dios tomando forma humana. Porque sabemos que vino Noé, después de Adán y Eva, vino Noé, vino el diluvio y que destruyó toda vida en aquel tiempo. Dice Génesis 6 que la tierra se había llenado de violencia y no había manera posible de que las cosas cambiaran. Así que vino de parte de Dios un reinicio a través de Noé después del diluvio y después de Noé finalmente Abraham. Y sabemos que Dios llamó a Abraham para dar comienzo a un plan de redención, de salvación de la humanidad, porque a través de Abraham Dios le dijo, pero en Génesis capítulo 12, como dice la Biblia, vamos a leerlo, acompáñame ahí en Génesis capítulo 12, y dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. Así que Dios se manifestó a Abraham, que era un hombre como cualquier otro hombre, pero Dios lo escogió a él. La diferencia no estaba en Abraham, a diferencia de Noé, que era un hombre justo. Abraham era un hombre ordinario y común, pero Dios tomó lo común e hizo algo maravilloso con él, lo hizo justo. De hecho, el libro de Josué, en la parte final, dice cómo Josué al hablar al pueblo de Israel
que iban a entrar a la tierra de Canaán, declaró como Abraham era idólatra y adoraba ídolos, y Dios se le apareció a Abraham y se manifestó a él y lo llamó, como dice aquí Génesis 12. Vete, le dijo, de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué impresionante, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué impresionante, todas las familias de la tierra. Haría de él una nación grande, de Abraham vendría Isaac, Jacob, de Jacob las 12 tribus de Israel y finalmente la nación de Israel, la tribu de Judá, de los judíos, de donde Jesús vendría y sería manifestado al mundo. Ahora, lo que es interesante ver es la verdadera identidad del Señor Jesús, porque hemos oído a lo largo de nuestra vida y suponemos haber entendido que quién es Jesús, pero la Biblia nos lo dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y nos dice lo siguiente acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice, y el verbo era Dios. Entonces nos está hablando del Hijo de Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice más adelante en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que aquí estamos viendo que la palabra verbo, que se traduce del griego logos, se refiere al Hijo de Dios como alguien que está activo, porque hablar de un verbo es hablar de acción. Si tú tratas de hablar y de comunicarte y no usas ningún verbo, no podrás expresar nada. Todo lo que tú puedas expresar será en tu gramática y en tu lenguaje solo con el uso de verbos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo una transmisión del verbo ver, yo estoy oyendo una enseñanza de oír. Así de la misma manera aquí podemos ver que este verbo, este logos, nos está hablando del Hijo de Dios, que Él es no solamente el creador de todo lo que existe, sino que Él está activo y Él viene a manifestar de manera visible a un Dios invisible. Por eso Jesús declaró ahí en Juan capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que a través del Hijo de Dios, en forma humana, vino a manifestar y dar a conocer al Dios invisible, porque él mismo era Dios. Aquí lo dice, en el principio, cuando las cosas, dice, desde antes de que todo existiera, en el principio, dice, era el verbo y el verbo era con Dios, o sea que estaba con Dios, el Hijo de Dios estaba con Dios, el Padre y el Espíritu Santo, y dice, y el verbo era Dios. Está diciendo que este verbo era Dios mismo, y está diciendo como en el principio él era en el principio, verso 2, lo cual quiere decir que Él existió por sí mismo, porque Él era Dios y existió siempre, que Él no era un ser creado, sino Él ha existido siempre, existió por sí mismo como el Padre y como el Espíritu. Este era en el principio, ya existía antes del principio de todas las cosas o de la creación de todas las cosas. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y luego, si vamos más adelante, dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es el Hijo de Dios. Juan, a diferencia de los otros evangelios que revelan a Jesús de diferente manera, Juan en particular revela a Jesús como Dios mismo. Y por eso está diciendo que aquel verbo que era en el principio, que ya era y que era con Dios y Él era Dios, dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso dice, leíamos en Mateo capítulo 1, que dice que su nombre fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, lo relevante de la Navidad y del nacimiento de Jesús fue no que Él nació como un niño,
no es lo importante que él nació como cualquier hombre, concebido de una mujer, como hombre, sino lo relevante es que él vino al mundo como hombre para finalmente darse a sí mismo en sacrificio en esa cruz, para morir en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio de todos nuestros pecados y maldades, a fin de que seamos perdonados por Dios por ese sacrificio, no por nuestras buenas obras, no por nuestras obras religiosas, sino que fuésemos perdonados por ese sacrificio, reconciliados y unidos al amor del Padre, no por lo que hicimos o no hicimos, sino porque Él tomó ese lugar de juicio. Nosotros ya fuimos juzgados por medio de Cristo Jesús. Si tú pones tu confianza en ese sacrificio, resulta que ya recibiste el juicio de tus pecados. En ese sentido, tú has muerto con Cristo. Cristo nos representó, tomó nuestro lugar, sufrió esa muerte terrible y horrible para que nosotros de esa forma fuéramos juzgados. Fuimos juzgados sin sufrir absolutamente nada. Él sufrió absolutamente todo. Así que la palabra nos dice entonces aquí que su título o se le llamó también Emanuel para dar cumplimiento a antiguas escrituras en el libro del profeta Isaías y Miqueas, donde decía y anunciaba que una señal que identificaría a este rey prometido, a este Mesías en hebreo o Cristo en griego, este rey que vendría a reinar sería que una virgen concebiría. ¿Por qué sería esta locura de que una virgen concebiría? Porque él no podía, él tenía que nacer de Dios. Entonces, él tenía que ser engendrado por Dios. Por eso el Espíritu Santo le dijo a María, lo que tú has concebido es engendrado del Espíritu, le dijo el ángel. Es concebido del Espíritu. Impresionante, Dios unió su naturaleza a la naturaleza humana. Entonces el Hijo de Dios, tomando naturaleza humana, como dice aquí el Evangelio de Juan, lo que hizo fue finalmente dar comienzo a una nueva humanidad. Jesús representa las primicias de Dios, el comienzo de una nueva humanidad que consiste en unir la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. La diferencia con nosotros, que éramos pecadores, es que Él nunca pecó y que aunque tenía naturaleza humana, no era una naturaleza humana contaminada por el pecado del hombre. Así que dice la palabra aquí en Juan 1, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, o vimos y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, por eso dice que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Todavía dice acerca de esto, dice, y despertando José del sueño, en Mateo 2, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Es decir, él ya no abandonó a María, entendió el plan de Dios, observa cómo Dios viene a revelar sus planes y él lo hace a través de un hombre, de una mujer y de una familia. Todavía José pudo haber rechazado esto, pudo haber no creído, pero él creyó, le creyó a este ángel que le había dado este anuncio y era el ángel Gabriel, porque también la Biblia identifica a este ángel que era un querubín del reino de Dios. Y dice que entonces, al despertar de ese sueño, José dice que obedeció. Y esto nos habla de la fe, de cómo cuando tú entiendes este plan de Dios para tu vida, tu respuesta va a ser fe y tu respuesta va a ser obedecer a la voz de Dios. Cuando tú obedeces la voz de Dios, tú estás entonces comenzando a vivir por fe. Tú estás respondiendo con fe, con confianza en lo que Dios ha dicho y te ha revelado. Dice, y dice, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así que aquí vemos algo interesante y está diciendo, cuando habla de que no la conoció, se refiere al trato íntimo, a la relación sexual de una pareja recién casada o casada, que se casa. Entonces dice que María tuvo más hijos, que este fue su primogénito, no unigénito, fue el primero de otros hijos y por tanto José esperó el nacimiento de este bebé y le puso, como dijo el ángel, Jesús, porque la palabra Jesús significa Dios salvará, Dios salva, o Yeshua significa de la palabra en hebreo
con la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Él se reveló: yo soy el que soy, hablando de que Él es un Dios eterno, que siempre ha existido, que siempre ha sido, que existe por sí mismo, que Él nunca fue creado, que Él no tiene principio ni fin, como la creación. Entonces nos está diciendo que Jesús significa Dios salva. Dios mismo se dio a través de Jesús como el regalo de Dios para que nosotros tengamos vida eterna. Nos dice acerca de la identidad de Jesús, ahí también Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Ahora ve lo que nos dice Hebreos 1:3, hablando del Hijo de Dios, de Jesús, de Jesucristo. El Señor Jesús dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que a través de estas asombrosas palabras, el Señor nos está dando a conocer su plan y el asombroso regalo que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Porque estamos viendo aquí que Dios, que Jesús es Dios, que Él no es un ser creado, que Él es Dios y es el Hijo de Dios. Y estamos viendo entonces cómo nos dice aquí la palabra, que Él ha venido para ser una presencia activa cuando Él vino al mundo. Él es el que creó todas las cosas y el que sustenta todas las cosas o sostiene toda la creación a través de la palabra de su poder. Él vino entonces involucrándose en nuestra historia, intervino y por tanto vino para entrar en la historia de la humanidad a fin de manifestar de una manera viviente, de una manera viva, a este Dios de la gloria con el propósito de salvarnos y reconciliarnos. Jesús vino entonces como Dios en su plenitud para que nosotros pudiéramos encontrarnos con el Dios eterno y conocerle, y Él se vuelve a nosotros accesible y cercano. Por eso era tan importante que Él tomara forma humana, pero también para venir a morir en esa cruz por amor a nosotros. Así que yo quiero invitarte para que tú recibas este asombroso regalo de la vida eterna a través de Jesús, de lo que Él hizo, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección. Entonces la Biblia nos anuncia que Dios ha cumplido sus planes de redimir, de comprar. La palabra redimir significa dar un pago para recuperar algo que le pertenecía a su antiguo dueño o a su dueño original. Y eso es lo que pasó en la creación. El hombre, al separarse de Dios, quedó perdido. Entonces Dios pagó a través de la vida de su Hijo Jesús en esa cruz para que tú otra vez vuelvas a ser de su propiedad. En realidad, nuestra vida le pertenece al Señor. Él la ha comprado, pero solamente nuestra decisión voluntaria y libre de recibir este regalo hará que lo tengamos. Tú no puedes recibir un regalo, no puedes tener un regalo a menos que lo recibas. Hasta que tú recibes un regalo, entonces tú lo tienes, porque así es el amor verdadero de Dios. Dios no te va a obligar, no te va a presionar, ni te va a manipular. Tú eres quien tiene esa decisión en tus manos, porque Dios nos creó con la facultad de elegir libremente, aún sabiendo que el hombre iba a tomar su propio camino y que iba a defraudar a Dios y lo iba a traicionar. Dios decidió amarnos desde la creación. Así que quiero invitarte para que tú abras en este momento tu corazón y recibas este asombroso regalo que transformó mi vida hace casi 40 años, siendo yo ateo, que no creía en Dios, que yo vivía en una soberbia intelectual y de filosofía, y Dios finalmente pudo revelarse a mi vida y fue impresionante cómo yo pude darme cuenta que todo mi sistema de creencias estaba equivocado. Todavía tenía ese sistema de creencias en mi mente, pero yo sabía que todo eso estaba equivocado y que la verdad estaba en Jesús y estaba en todo lo que Dios declaraba en lo que está escrito en la Biblia. Acompáñame, quiero guiarte para orar por ti y que tú puedas recibir este regalo, porque la Biblia también nos declara ahí en Juan 1, si tú lo ves, te invito a leer todo el Evangelio de Juan y que también leas todo el capítulo 1 que yo estaba leyéndote hace unos momentos,
pero quiero detenerme en una parte muy importante, es cuando está hablando del verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios, hablando del Hijo de Dios. Dice en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y está hablando del pueblo de Israel, porque él fue manifestado primero a Israel para que a través de Israel era el plan de Dios, se diera a conocer a todo el mundo esta salvación. Pero dice que ellos lo rechazaron, como sabemos, y gritaron a Poncio Pilatos, crucifícale, crucifícale. Ellos rechazaron a Jesús y ellos exigieron al gobernador romano Poncio Pilatos que crucificara a Jesús cuando Poncio Pilatos había declarado que no hallaba nada de qué condenar a Jesús como hombre. Entonces dice, más los que le recibieron, verso 12, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Quiero guiarte a orar para que tú recibas creyendo en lo que hizo Jesús por amor a ti, por amor a nosotros. Ora de esta manera conmigo. Te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Dios, por amarme tanto como tú lo dices en la Biblia, en lo que está escrito en la Biblia. Te doy tantas gracias porque, Señor, me has dado este regalo de vida eterna a través de Jesús. Yo acepto lo que dice tu palabra. Yo reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que no te he conocido lo suficiente, que me he sentido culpable e indigno. Pero ahora te doy gracias porque en esa cruz tú llevaste el juicio que yo tenía que haber recibido. Tú moriste la muerte que yo tenía que haber muerto. Y de esta manera, Señor, tú me has hecho justo, me has perdonado y has dicho, Señor, que entonces me has reconciliado con el Padre. Así que te pido que me perdones, reconozco que he fallado, que he vivido lejos de ti y ahora quiero conocerte y me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor, para tener la vida eterna que tú me das a través de Jesús. Gracias por darme tu vida misma para que yo, Señor, pueda estar contigo por toda la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora quiero orar por ti mientras mantienes tus ojos cerrados. Así es, Señor, gracias porque tu amor está derramándose en este momento en nuestros corazones y tú vienes abrazándonos, tú vienes consolándonos y tú vienes dando testimonio en nuestra conciencia de cuánto nos amas y que ahora nos has perdonado y somos hijos tuyos. Así que en el nombre de Jesús, gracias Padre, muchas gracias por esto. Declaro tu bendición, la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre toda tu casa, en medio de cualquier adversidad que tú estás viviendo, en medio de cualquier circunstancia en la cual tú estás afligido o estás sufriendo. Yo declaro el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida y su salvación para que Él se manifieste y te dé la respuesta poderosa y sobrenatural que tú necesitas. Así que levanta tu petición en estos momentos. Si tú lo que tú necesitas de parte de Dios, ora con tus propias palabras y pídele al Señor lo que tú necesitas ahora. Y yo declaro que en este momento vas a recibir esa respuesta poderosa y sobrenatural, que en tu conciencia Él va a dar testimonio que te ha oído y que Él está contigo, que Él te ama y Él cuidará de ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, quiero hacerte una invitación, queridos amigos, para que tú tomes nuestro curso online Vive sin Límites de 3 sesiones con el propósito que tú puedas entender cómo vivir y disfrutar de una relación personal con Dios. Este curso online está accesible a través en esta transmisión un QR y también estoy compartiendo con ustedes un link. Tú entras en ese link y te va a abrir ahí nuestra plataforma, 3 sesiones, cada una tiene un video en donde tú vas a ser enseñado a través de lo que está escrito en la Biblia para poder comenzar un nuevo tiempo en tu vida con el amor de Dios y disfrutar de la vida nueva y abundante. Y también en las siguientes sesiones tú verás lo que viene a continuación. Una vez que tú has recibido a Jesús, vas a ver los pasos en una nueva dirección, cómo Dios te va a guiar y te va a conducir para que tú empieces a vivir una nueva vida con Jesús. Al mismo tiempo te compartimos un PDF con el cual tú puedes comenzar a leer la Biblia. Es una guía de 5 lecciones con preguntas muy sencillas que te van a ayudar a leer el Evangelio de Juan
y por ti mismo formar convicciones y conocer a Jesús y afirmarte en lo que has escuchado a través de esta transmisión. Así que te invito para que tomes este curso y sigas creciendo, viviendo en el amor de Dios y sigas la dirección del plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Elige ser una bendición para tu familia. Así es, en esta temporada de cierre de año sabemos que se acostumbra a reunirse en familia, disfrutar en familia. Qué maravilloso para las personas que tienen esta oportunidad, que tenemos esta oportunidad. Y sabemos que por Navidad y fin de año acostumbramos reunirnos y, y bien, probablemente también haya personas que al cierre de este año probablemente estén sufriendo pérdidas personales, pérdidas familiares, personas que fallecieron en su familia puede ser que sea un tiempo difícil para ustedes. En todos los casos, quiero que tú recibas esta poderosa palabra que te va a consolar y te va a capacitar, porque Dios te está llamando para que tú seas una bendición para tu familia. Eh, Como comentábamos, la familia a lo largo de la Biblia tiene una importancia trascendental porque vemos cómo Dios ha escogido manifestarse a través de la familia y cómo desde la creación Dios le llamó al hombre para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, gobernarla y sojuzgarla. Y Dios comenzó precisamente con la primera pareja en el huerto, Adán y Eva, que tuvieron descendencia y como veíamos, ellos se separó de Dios el hombre y se corrompió y corrompió el diseño de Dios que Dios le había dado a la familia. Tú al ver lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, vas a encontrar cómo hubo una traición en el huerto. Vas a encontrar cómo dice ahí en Génesis 3 que al iniciar, después de que la serpiente había engañado al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer se habían subordinado a esta serpiente que odia a la humanidad, obedeciendo su voz, poniendo su voz por encima de la voz de Dios, le habían entregado a esta serpiente la autoridad que Dios les había dado sobre la creación. Después de que esto ocurrió, dice la palabra que Dios vino al huerto y lo podemos ver ahí en el verso, si me acompañas en tu Biblia, lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 en el verso 8, y dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces vimos que una vez que el hombre se separó de Dios, le desobedeció, el hombre se escondió, el hombre levantó una barrera y es la razón por la cual nosotros nacemos en este mundo con la conciencia de que hay un Dios, que Dios existe, pero nos sentimos lejos de Dios. Y es porque hemos nacido de esta naturaleza, y una naturaleza como le llaman caída, una naturaleza corrompida, corrupta, que se separó de Dios y por tanto ya no tiene la capacidad de poder conocer a Dios. Así que nos dice aquí la palabra que oyendo todavía la voz de Dios, quiere decir que aquí vemos a Jesús como el Hijo de Dios, que era quien realmente iba al huerto para estar con ellos. Dice que oyendo su voz, ellos se escondieron de su presencia. Esto nos habla de que ellos se sentían culpables, se sentían indignos. Entonces dice la palabra que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ellos estaban escondidos y creían que se podían esconder de Dios, pero en realidad nadie se puede esconder de Dios. El salmista dice, nadie puede huir de tu presencia, aún en las tinieblas estás tú. Así que dice que nadie puede esconderse de Dios. ¿Por qué les preguntó Dios dónde estás tú? Se los preguntó para que ellos recapacitaran acerca del lugar donde ahora estaban después de que habían desobedecido y habían oído la voz de la serpiente. Entonces, ¿dónde estás tú? Es dónde estás ahora. ¿Cuál es tu condición? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué ahora te escondes cuando antes todo el tiempo estábamos en una relación abierta de amistad y de cercanía y de intimidad? Así que aquí vemos cómo de esta manera el Señor les está dando a conocer una separación, que están separados y les da la oportunidad
de volverse, de arrepentirse y de reconocer que han fallado, porque Dios les pregunta, el Señor les pregunta, eh, ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, lo cual quiere decir que Dios llegó hasta donde ellos estaban, el Señor llegó hasta donde ellos estaban, y entonces vieron que no se podían esconder de él, y el Señor les habla y les dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está, tuve miedo. Entonces, fíjate, tener miedo no es tener temor de Dios. La Biblia habla del temor de Dios. Antes tenían temor, ahora tienen miedo. Antes tenían temor porque temor significa reverencia, adoración. Significa que es la única manera de conectarse con Dios, tratándole de la forma, tratándole con el honor del cual Él es digno y Él merece. Solamente tratando a Dios de esa manera es como se puede conectar con Él. Por esa razón es que ahora tenían miedo, ya no tenían temor de Dios, ya no tenían el respeto y la reverencia, tenían miedo por causa de que habían desobedecido y estaban separados de Dios. Por eso es que nosotros tenemos miedo de Dios, mas no temor de Dios, porque hemos estado separados y sabemos en nuestra conciencia que tenemos que estamos condenados por toda la eternidad. Sabemos que por eso en nuestra conciencia no hay nada que podamos hacer o no hacer que pueda hacernos justos para con Dios. Así que aquí dice que el Señor le confronta y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí vemos una vergüenza, cómo él está avergonzado, se siente culpable el hombre y dice que por eso se escondió. No quería ser visto por Dios. Él no quería estar ya con Dios. Esa es la razón por la cual la gente muchas veces no quiere acercarse, se siente mal en la presencia de Dios. Eso normalmente ocurre, pero una vez que llegamos a Cristo, sabemos que cambia y entonces ahora somos reconciliados y unidos al amor del Padre. Pues bien, entonces estamos viendo cómo aquí hubo traición en el huerto, porque cuando Dios confronta primeramente al hombre, si tú ves, no se dirigió a la mujer, que fue a la que la serpiente engañó. Dice que la serpiente le engañó y ella fue y le dio al marido y le dijo, pruébalo, está muy bueno esto. Y entonces fue así como el hombre comió del fruto. Él no fue engañado. O a través de la voz de la mujer, él oyó la voz de la mujer. Fíjate cómo le habla Dios al hombre. Eh, cuando el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le da la oportunidad de reconocer que él ha fallado como líder o como responsable de su mujer. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? No le está asegurando ni lo está dando una sentencia. No le dice, has comido. No le pregunta, ¿has comido? ¿Qué diferencia hay tan grande? Le está dando la oportunidad de que él responda con la verdad. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre en el verso 12, Génesis 3:12? Y él respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, fíjate, en vez de hacerse responsable de la mujer que había fallado y que le dio a él de comer, y él aceptó porque pudo haberse rehusado y pudo haberle dicho, no, esto no está bien, no voy a comer, hiciste mal en haber comido de un árbol que Dios nos ordenó que no comiéramos, era de lo único que no podíamos comer y era la única manera en que podíamos mantener una armonía y amistad con Dios. Porque si comíamos de ese árbol, Dios nos dijo que moriríamos. Todo esto Adán pudo haber hecho el hombre con la mujer y no lo hizo. Consintió, probablemente observó la escena, vio lo que estaba pasando y no intervino para detener a su mujer, sino dejó que todo siguiera. Por eso decimos en México que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pero Dios no se dirigió a la mujer, que fue engañada y dio de comer al hombre, se dirigió al hombre porque Dios le había hablado al hombre primero y él tendría que hacerlo con su mujer. Así que aquí vemos que le dio esta oportunidad y en vez de eso él traiciona a la mujer y la acusa a la mujer y dice, la mujer que me diste, y acusa a Dios, porque lo que está diciendo es, si no me hubieras dado esa mujer, tú me la diste, si no me lo hubieras dado, ella no me hubiera dado de comer y yo no hubiera comido. Tú me la diste y eres el culpable de todo, porque si tú no me lo hubieras dado, esto no habría sucedido, en vez de asumir su propia responsabilidad. Así que aquí encontramos que hubo traición en el huerto y por eso decimos que el hombre corrompió a la familia,
corrompió su relación con la familia. Por eso no es suficiente tenernos como familia y estar juntos, porque estamos batallando con esta naturaleza que nos incapacita para mostrar el amor verdadero que solo viene de Dios. Lo que tú puedes dar a tu familia en tu condición humana es muy poco, es muy pequeño. Y más bien nuestra inclinación al mal hará que normalmente nosotros seamos para nuestra familia un conflicto más que una bendición para nuestra familia. Por esa razón, en la cárcel de Filipos, en Hechos capítulo 16, verso 31, el apóstol Pablo declara una promesa que nosotros podemos abrazar cuando le dice a ese carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero finalmente había llegado a una impresionante convicción y le preguntó: ¿qué puedo hacer para salvarme? Él se dio cuenta que necesitaba salvación. Y dice la palabra que eso fue lo que se le declaró: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero llevó a Pablo y a Silas fuera de la cárcel a su casa con su familia, les dio de comer, les dio de cenar, y dice que le hablaron la palabra y que todos ellos creyeron y también fueron llevados a Cristo. Así que aquí podemos ver cómo el plan de Dios es llegar a la familia, y que es a través de ti que tú ya conoces ahora el amor de Dios, has nacido de nuevo y has tenido un encuentro con Jesús, que tú eres la persona a través de la cual Dios se quiere manifestar a tu familia. Así que es necesario que tú tomes el derecho legal, reclames el derecho legal que tienes para traer salvación a tu familia. Tú puedes ser una bendición a tu familia, llevando a tu familia salvación, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Cuando yo llegué a Cristo, como, como sucede siempre, yo no sabía mucho de la palabra de la Biblia. Desde luego yo jamás había leído la Biblia, así que comencé a ser discipulado y enseñado en la palabra. Y entonces yo tomaba lo que yo recibía y oía, iba y lo compartía con mi familia. Mi familia estaba sorprendida que ahora el ateo y el intelectual y el que estaba en la política ahora quería compartir y hablar desde el amor de Dios. Así que ellos me escucharon, empecé yo a compartir con ellos la palabra, los llevé a Cristo en cuestión de 2 semanas por mi testimonio y por lo que yo les estaba hablando, de acuerdo a lo escrito en la Biblia. Y a los 6 meses ya toda la familia había recibido y se habían bautizado. Así que toma esta promesa, porque esta promesa es para que tú tengas la seguridad de la salvación de tu familia y que reclames ese derecho legal, porque toda la vida de cada persona de tu familia le pertenece al Señor. Ya fueron redimidos y rescatados a través del sacrificio de Jesús. El acto de la redención del cual nos habla la palabra, como lo compartí hace un momento, consiste en dar el pago para recuperar algo, para que esté en las manos de su dueño original o del dueño que era en el principio de algo. Por ejemplo, cuando tú llevas algo a empeñar, tú estás entregando algo que te pertenece a ti. Y al empeñarlo, la casa de empeño te hace un préstamo, te da un dinero, una deuda, y entonces retiene eso que es tuyo, y para que tú puedas recuperarlo tienes que redimirlo. Y eso significa dar el pago para recuperar algo que era tuyo, pero que lo habías perdido. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, por tu familia, porque ya toda persona en este mundo ha sido comprada y le pertenece su vida al Señor, pero solamente cuando las personas conozcan y entiendan esto, como ocurrió con nosotros, los que ya conocimos al Señor, que sencillamente entendimos esto, sencillamente porque el Señor nos lo reveló, Él abrió nuestros ojos, Él alumbró nuestro entendimiento y nos hizo ver quién era Jesús, y nos dimos cuenta que a través de Jesús, como el Hijo de Dios, como el Cristo, habíamos nosotros sido redimidos. Nuestra vida fue comprada en esa cruz. Fuimos juzgados ya con Cristo de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras maldades, y recibimos una nueva vida, nacimos de nuevo. Así que de la misma manera tu familia ya fue comprada, y lo que tenemos nosotros que hacer es reclamar ese derecho legal y usar ese derecho legal para que nuestra familia pueda venir a la salvación. Y para eso necesitamos nosotros bendecir a nuestra familia. Necesitamos manifestar el amor de Dios a nuestra familia.
No te menosprecies, no te limites, tú eres una luz que está brillando, tu familia seguramente ha percibido un cambio en tu vida una vez que tú has llegado a conocer a Jesús y naciste de nuevo. Estoy seguro que ha cambiado, que tú sonríes, estoy seguro que tu manera de tratar con tu familia constantemente, Dios te llama a amarles. Dios te llama a darles un testimonio, así que es necesario tomar un compromiso para luchar la batalla espiritual, pelear la batalla espiritual por nuestra familia. Y eso significa manifestar a nuestra familia el amor de Dios. Y no te menosprecies, tú estás brillando en medio de la oscuridad. Y no solo se trata de invitarlos a que vengan a la iglesia, sino que tú mismo les puedas mostrar con tu forma de vivir, con tu estilo de vida, cómo tu vida ha transformado. Habla a tu familia cuando tú fallas, te equivocas, pareces volver a actuar como lo hacías antes. Eso puede suceder, que volvamos a cometer errores que cometíamos en el pasado cuando no conocíamos al Señor. Pero lo que tenemos que hacer es mostrarle a nuestra familia que haber conocido a Jesús no nos hace perfectos, que nuestra condición humana sigue siendo algo que nosotros tenemos que poner bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo, que podemos fallar, pero que podemos reconocerlo y que sobre todo deseamos que nuestra vida sea transformada por el amor de Dios y nosotros podamos ser una bendición para nuestra familia. Dice la palabra que lo que nosotros hacemos, la manera en que actuamos en casa y con las personas que nos conocen y nos rodean, esto hará que seamos una luz para el mundo. Mira cómo lo dice ahí en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que no te escondas, no te escondas, porque tú eres una luz, eres como una ciudad que está encima de un monte, no se puede esconder. Dios te ha puesto en lo más alto, ha elevado tu vida a la condición de los hijos de Dios para manifestar su grandeza y su gloria a través de ti. Así que no te escondas porque Dios te ha puesto en lo más alto para que todos te puedan ver. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que toma tu lugar para que tú estés en ese candelero y alumbres en casa. Toma tu lugar. Toma el aceite para mantener la lámpara encendida, porque en esos tiempos antiguos solamente a través del aceite era lo que mantenía el fuego alumbrando. Y eso representa la presencia de Dios en tu vida, que tú estés conectado permanentemente día a día, unido al Señor, viviendo lleno del Espíritu Santo, y entonces tendrás la capacidad de ser una bendición para tu familia. Así que sirve a tu familia, ama a tu familia, dale a tu familia, dale tu vida a tu familia, no busques que tu familia viva complaciéndote a ti y viva centrándose en tus necesidades, sino tú sea alguien que va a ir a ellos para mostrar el amor de Dios, porque cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nos volvemos como Dios. Así como dice Juan 3:16, que así como Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, así nosotros ahora en el amor de Dios daremos todo, daremos nuestra vida también por nuestra familia. Así que no es suficiente tenernos en familia si no estamos disfrutando de esta cultura de Jesús, de la vida misma de Dios, para restaurar el diseño de Dios que el hombre arruinó por causa de su pecado y por causa de su maldad. Porque la familia, una vez que nosotros entramos en este diseño, tiene un llamado en 5 aspectos básicos. Número 1, es un lugar de aceptación. En la cultura de Jesús, la familia será transformada para ser un lugar de aceptación donde somos amados incondicionalmente, no dependiendo de lo que hagamos o de lo que no hagamos, sino que estaremos siendo amados porque el amor de Dios estará ahí prevaleciendo. Número 2, será un lugar donde nosotros seremos nutridos en identidad, para vivir en la grandeza de Dios y el éxito de Dios. Número 3, estaremos viviendo en una estimación, siendo estimados en un honor, porque nuestra vida es preciosa y será preciosa cuando en familia estemos viviendo bajo estos principios y valores. Y seremos aprobados, sintiéndonos aprobados. Esa es la razón que nuestra familia no depende de lo que hacemos o no hacemos,
sino es un lugar donde Dios quiere que seamos aprobados y seamos amados tal y como somos, a pesar de nuestros errores. Y será finalmente un lugar donde estaremos viviendo en una autoestima saludable, sabiendo quiénes somos para vivir manifestando la gloria de Dios en nuestra familia y con todos los, no, todos los que nos conocen. Así que bien, pues en este tiempo vive intencionalmente, proponte y determina tú vivir de esta manera, ser una bendición para tu familia. Evalúa en este momento, en este cierre de año, cómo has vivido a lo largo de este año, en qué forma tú has sido una bendición y comprométete con tu familia a ser una bendición para ellos, buscando primeramente que cada persona en tu casa llegue a conocer a Jesús, tenga un encuentro con el Señor y que tú te estés capacitando y preparando para hablarles la palabra a través del discipulado de la vida cristiana. Tú seas como un buen obrero, alguien que trabaja para el Señor y que estás aprobado, sabes tomar la palabra, mostrarles lo básico que todos podemos compartir. Comparte estos videos de Vive esta maravillosa experiencia y son recursos que tú puedes utilizar para darle a tu familia ese recurso que estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Envíales el video para que ellos puedan escuchar de esta manera cuánto Dios los ama y el plan maravilloso que tiene para sus vidas. Comprométete, ora por tu familia en esta temporada. Eh, eh, Libera el poder de la salvación para tu familia. Al tú orar y declarar su salvación, harás que la presencia de Dios venga a sus vidas, abra sus ojos como abrió tus ojos, y de esta manera ellos se sientan atraídos y deseen realmente conocer el amor de Dios. Así que muy bien, pues les amamos y yo les espero aquí en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda, les bendecimos.